Ok, muchas gracias, pastor, muchas gracias. Fíjate, Leo, que no ha llegado Osvaldo, ¿ah? No está el pastor Osvaldo. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas, hermanos. Es un gusto estar entre ustedes. Hoy sería mi última clase. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Que estas doctrinas que hemos escogido para este año son para nosotros las necesarias para enfrentar estos tiempos en que vivimos esperando al Señor. Y son doctrinas que hemos enseñado a través del tiempo. Y cuando uno ve a hermanos que llevan muchas décadas en la iglesia y tienen esta doctrina sólida de lo que hemos hablado este año, es increíble cómo pueden pasar varias tormentas, dificultades personales o nacionales o mundiales. Los hermanos, las hermanas permanecen fieles al Señor y permanecen estables, sabiendo y conociendo que la doctrina nos da mucha fuerza. Bien, voy a compartir pantalla. Voy a compartir por lo menos unas 3 veces. Y el tema de hoy trata de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Hay un significado básico, ¿no es cierto?, general, que son las provisiones por el cual el Espíritu Santo obra para dar bendición a la vida del creyente, como la oración personal, la adoración, el estudio bíblico y la fe personal. Son todos medios por lo que Dios obra para darnos gracia como creyentes individuales. Pero hoy les quiero hablar que aparte de estos medios de gracia donde nosotros crecemos y fortalecemos nuestra fe, no podemos olvidar que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de la iglesia. Así que yo no vivo solo el cristianismo, eso no es ni siquiera bíblico. Yo tengo que estar en comunión con los hermanos, y usualmente esa comunión son en los cultos. Así que aquí están, lo que quiero hablar hoy día es los medios de gracia, ¿no es cierto? También son las actividades dentro de la comunión de la iglesia, que Dios usa para darnos más gracia a los creyentes. Usualmente también se enseña que son 3, 4, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los principales, que es la enseñanza, la predicación de la palabra. De hecho, los católicos, ustedes saben que tienen estas dos últimas, al igual que nosotros, el bautismo en agua, que hoy día acá estamos en fiesta, hay 9 hermanos que van a bajar a las aguas, y luego está la celebración de la Cena del Señor, como medios de gracia de parte del Señor para que podamos edificar, consolar nuestras vidas. Pero aquí va a depender del autor, del libro de teología que usted use, o que compare, o que estudie, y cuántos libros de teología deben haber en el mundo, ¿no es cierto? Así que va a depender qué libro usted va a tomar para estudiar este tema, porque usualmente estos son 3, pero otros teólogos pueden enseñar más, pueden enseñar menos, y miren, pues, claro, yo coincido en que no solamente son esos 3, los 3 primeros que están acá, sino que son varios más. Está los días martes, o las vigilias, o el culto de oración, ¿no es cierto? Cuando estamos como iglesia, es tremendamente potente la adoración. Recuerden que venimos para reconocer que el Señor, o que Dios es nuestro Señor, así que ese momento también es un medio de gracia, cuando estamos cantando, cuando estamos orando, dando gracias al Señor. ¡Wow! Esos momentos del culto, por supuesto que fortalecen. Luego el 7, las ofrendas. Y cada uno de estos temas, ustedes saben que habría que estudiarlos un par de horas, de todas maneras, no puedo pretender hablar de todo esto hoy día. Están el 8, los dones espirituales. Sí, pues el Señor ha dado los dones espirituales pensando en nosotros, que no somos cesacionistas, sino que somos muy continuistas. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo para hoy y todos sus dones. Luego, el 9,
Y a veces hermanos, hermanas, jóvenes se van de la iglesia porque no saben arreglar las diferencias interpersonales. Y eso ha sucedido todo el tiempo, desde el pueblo de Israel y el primer siglo de la iglesia. Ustedes saben que Bernabé y Pablo en un momento no se entendieron. Tenemos que aprender a vivir en comunión, en coinonía, en compañerismo. Es increíble cómo nos da principios la Biblia para que podamos y procurar la paz con todos. Después, el 10. Después, el 11, ¿no es cierto? El llamado que el Señor ha puesto en tu vida, los dones espirituales que el Señor ha puesto en tu vida, o los dones naturales, lo que el Señor te ha dado aquí en la iglesia para que lo puedas, ¿no es cierto?, ofrecer al Señor para bendición de los demás. Y también otro medio de gracia que el Señor nos ha dado para la iglesia es la disciplina. Y de eso quiero hablarles hoy, como un medio de gracia, la disciplina. Voy a buscar la otra PPT, eso está por acá, parece. Sí, ahí está. Bien. Entonces vamos a estudiar este tema. Yo pensé la semana pasada que no lo podía tratar, estaba un poco picado conmigo mismo. ¿Qué pasa? ¿Lo ven ustedes? Parece que me confundí. Ahora sí. No sé qué pasó. Se fue ahora. Se fue. ¿Dónde se fue? Oh, te voy a tener que abrir. Disculpen. Ah, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Chao. Disculpen. Qué vergonzoso este momento. Ahí está. ¿Lo ven ahora ustedes? ¿Dónde dice la disciplina? No. Ya, vamos a compartition. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Este también es un medio de gracia. Y ustedes saben que no en el subconsciente es como tan desagradable esto, ¿no es cierto? Y cuando oímos la palabra disciplina, inmediatamente pensamos en castigo o, peor aún, castigos injustos. Y ustedes saben que eso se hace inclusive en el seno del hogar, ¿no es cierto? Y voy a procurar en el nombre del Señor rescatar esta doctrina. Y nos vamos a basar, bueno, en todos los versículos donde figura la palabra disciplina, pero si hay versículos que nos enseñan que es súper bíblica la disciplina, que es necesaria, que inclusive puse ahí saludable, es justamente este, Hebreos 12, desde el versículo 5 en adelante. Me encantaría que estuviéramos presencial y así pedirles la ayuda a que puedan leer. Y saben, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer estos versículos, pero como tenemos en la nuca que disciplina es castigo, bueno, pongámosle castigo cuando lo leamos. Dice así el 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor? Ay, que suena feo. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿a qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? ¡Wow! Pero si se os deja sin castigo, de la cual todos han sido, ¿para qué? Todos hemos sido participantes del castigo. A ver, parece que aquí habría que conocer un poquitito las palabras griegas. ¿Eh? Dice, entonces sois bastardos y no hijos. El 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos castigaban. ¡Bah! Y los venerábamos. A ver,
nos castigaban y los venerábamos, qué raro. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Bueno, si es castigo, obviamente que no, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjense que escribí ahí en la pantalla, no lo he hecho, así está mejor, al 14, pero luego lo vamos a leer. Queridos hermanos, por cierto que en la Biblia la disciplina también tiene un aspecto de castigo, pero no es solamente eso, queridos hermanos. Si estudiamos un poquitito las palabras griegas donde figura aquí en este texto que estamos usando, donde figura la palabra en castellano disciplina, si lo leemos en griego, nos vamos a dar cuenta que en este texto vamos a encontrar el sustantivo, vamos a encontrar el verbo y también vamos a encontrar al que ejecuta esa disciplina. Y uno se lleva sorpresas, En primer lugar, a ver, no alcanzo a ver bien ahí arriba, tal vez ustedes sí. No. Dice castigo, entrenamiento. ¿Y qué más dice? Castigo, entrenamiento, ¿qué más? ¿Aló? Instrucción, castigo, entrenamiento, leo yo. Ahí está, sí. Uno va a descubrir que eso es la palabra griega por paideia, el sustantivo. Entonces, en este texto que usamos, el versículo 5, el 7, el 8, el 11, por ejemplo, el 5, leíamos ahí, ¿no es cierto? Hijo mío, no menosprecies ¡pum! Ahí tenemos el sustantivo, ¿no es cierto? En el 7, otra vez, y si soportáis otra vez el sustantivo. Después tenemos en el 8 y en el 11. En el 11, por ejemplo, es verdad que ninguna, ¡pum!, otra vez está el sustantivo. Y puede entonces, esta palabra paideia, si ustedes lo buscan, miren, si ustedes lo buscan en Wikipedia, se van a encontrar que esta palabra es así de importante para los griegos. Y no la escribió teólogos cristianos, no, sino que es que esta palabra, o esta función, o esta actividad, era muy importante para los griegos. Ahora, que lo lograran cumplir, no lo sé, porque recuerden que no eran salvos. Los que eran salvos sí lo podrían hacer, porque aquí se necesita la fuerza del Señor. Así que sí, conlleva esta palabra castigo, pero esta palabra paideia también significa instrucción, también significa entrenamiento. Miren cómo inmediatamente, entonces yo no puedo leer este texto, o cada vez que leo la palabra en nuestra Biblia en castellano, disciplina, que es castigo. No, sino que se puede referir a lo que les he mencionado. Así que como punto número 1, conlleva, ¿no es cierto?, castigo, conlleva, ¿no es cierto?, una corrección. Pero si ahora vamos a Efesios, capítulo 6, Efesios, capítulo 6, y versículo 4, como tengo ahí, en el punto 2. No sé si me acompañan. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Aquí se referirá a castigo? No. Recuerden que paideia significa también lo que tengo ahí escrito, formación, entrenamiento completos de un niño. Y lo tengo ahí en el punto 2, incluye órdenes, amonestaciones, reproches, y también puede estar esta palabra
castigo. Luego, pienso en 2 Timoteo, que también figura en el griego, la palabra paideia, no sé cómo se pronunciará en todo caso, 2 Timoteo 3:16, y aquí entonces empezamos a ampliar el significado hermoso de esta palabra. ¿Qué dice el 15? 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, convencer, ¿no es cierto?, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo les he dicho que hay buenos programas, tanto pagados como gratis, en Internet, ¿no es cierto?, donde podemos descubrir el griego acá. Y fíjense dónde en este versículo 16 encontramos la palabra griega por disciplina, por paideia. ¿Saben? No es donde dice para corregir, no. Paideia está en instruir, sí. Acá, donde dice que la palabra, que es inspirada por Dios y toda la palabra, me instruye en justicia. Ahí en el original dice paideia, ahí en el original dice disciplina. Se fijan que disciplina no solamente es castigo, es, como ya lo sabemos, el uso que le daban los griegos es instrucción también. Y fíjense, instrucción para un niño. Si ustedes buscan, para hacerles la vida más fácil, ¿no es cierto?, en Internet, el significado de paideia, van a encontrarse que el niño está ahí, que el niño está ahí. Es educar a un niño. Este mismo sustantivo, ustedes lo encuentran en hebreo en todos estos versículos que ustedes tienen ahí abajito, ¿ok? Veamos el verbo. ¿Cómo se dirá el verbo? Paideuo. ¿Ah? Y también significa entrenar, ¿no es cierto? Enseñar, educar, disciplinar. Pero aquí por fin vamos a ver que también significa eso feo, castigo. En el punto 1 tengo Lucas. Lucas. Y fíjense a quién se le usó esta palabra disciplina, pero en el sentido de, ¿qué me pasa? En el sentido de castigo. Lucas 23:16. Estamos a puertas de leer de la crucifixión del Señor, capítulo 23. Jesús está ante Pilato. Ustedes saben que Pilato reconoció que era inocente. Por el relato, muchos hablan de que reconoció que era el Señor. Y sin embargo, ¿qué dice el 23? Y para ganar tiempo, ¿no es cierto? Del versículo 13, cuando es sentenciado, el 16. Le soltaré, dice Pilato, después de disciplinarle, después de paideu. Aquí tenemos el verbo de esta palabra, disciplina. ¿Y qué dice? Castigar. O sea, Pilato sabe que Jesús es inocente, sabe lo especial que es, quedó con boca abierta, la señora le dice, oye, no te metas con él. Sabe a quién tiene al frente y sin embargo, para que aprenda, lo vamos a castigar. ¡Wow! Aquí tendríamos la palabra disciplina, pero ejecutada horriblemente. El versículo 22, él vuelve a decir lo mismo. Y él le dijo a Pilato por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte. Le castigaré pues y le soltaré. Habría sido más valiente y soltarlo simplemente, pero sabemos que él tenía que morir por nosotros. Así que aquí ya tenemos el verbo de disciplina, disciplinar, ¿no es cierto? Pero ejecutada en pésima manera. Y puede ser que algunos de ustedes puedan cerrar sus ojitos, pensar en su niñez y tal vez alguien, tal vez los papás, tal vez otros, no sé, le castigaron injustamente, le castigaron malamente,
Aquí Jesús fue realmente abusado, ¿no es cierto? Siendo inocente. Así que es una realidad. Hebreos 12:6. Ah, no, es que es el que tenía, perdón. Entonces, el resto de las citas del punto 1 está entonces el texto que estamos usando. Así que en el texto que estamos usando de base, en Hebreos 6, 12:6, 12:7, 12:10, tenemos el verbo, y recuerden que en Hebreo decía simplemente que nos disciplinaban, ¿no es cierto? Luego, en 1 Corintios 11:32, 11:32, mas siendo juzgados somos, ¡pum!, ahí está el verbo de disciplina, disciplinar, castigados por el Señor. ¡Oh! Podemos ser disciplinados por el Señor, podemos ser castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Miren el trato del Señor. El Señor, al parecer, aunque no nos guste esto, parece que Él puede castigar. 2 Corintios 6:9, 2 Corintios 6:9, lo mismo. Dice así, Pablo está hablando de él, ¿no es cierto?, de su ministerio. Como desconocidos, pero bien conocidos por el Señor. Como medios muertos, pero Pablo dice, mas he aquí vivimos para siempre. Como castigados, mas no muertos. Ahí está el verbo, hermanos, de disciplina, disciplinar. Y 1 Timoteo, aquí tenemos algo muy fuerte, no sé si a ustedes les va a gustar. 1 Timoteo 1:20, pero está inserto en la palabra santa, dice el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. A ver, este Himeneo y este Alejandro naufragaron. ¡Wow! En cuanto a la fe. Dice que la buena conciencia las desecharon. Tal vez conocemos hermanos que han vivido esto. ¿Qué dice el 20? De los cuales son Himeneo y Alejandro. A quienes, fíjense, ¡wow!, entregué a Satanás. Ya vamos, si me alcanza el tiempo, vamos a explicar qué significa entregar a Satanás. Pero estamos viendo las palabras, ¿no es cierto?, en griego. ¿Para qué? Ahí no dice disciplina, ahí no dice castigo, ahí dice para que no aprendan a no blasfemar. Podemos ser disciplinados, podemos ser instruidos, podemos ser entrenados, podemos ser castigados para que aprendamos lo correcto y en este caso, ¡wow!, a no blasfemar. Después tenemos Hechos, capítulo 7. Son dos textos ahí, dos versículos en Hechos. El primero, Hechos 7:22. No sé si me acompañan. ¿Están ahí? Por favor, que alguien me diga, sí, estamos acá. Porque no les veo. Sí, pastor. Ah, ya están ahí. Ah, Sí, ya pastor. están ahí. Sí, pastor Paul. ¡Ah, llegaste! ¡Qué rico! No te veo así, te oigo. Me estoy preparando para el bosque. Amén, hermano. Oigan, en el Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¡Wow! ¡Qué tremendo líder! Recuerden que fue enseñado como hijo de Faraón y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Sabían ustedes que en este versículo 22 está la palabra, está el verbo de disciplinar? Sí, pues, ¿a dónde estará la palabra disciplinar acá? ¿Poderoso? ¿Palabras? ¿Obras? ¿Egipcios? Enseñado. Sí. Ahí está la palabra paideu, la número 3811 de los diccionarios en griego Strong. Oigan, qué interesante. Así que no es solamente castigo, no es solamente instrucción, no es solamente, ¿qué me falta? Entrenamiento, castigo. Aquí dice que fue disciplinado, que fue enseñado. Miren cómo se nos abre la visión de la disciplina. Por favor, no pensemos que solamente es un castigo injusto. Es entrenamiento, es educación, es formación. Moisés fue disciplinado en toda la sabiduría de los egipcios, enseñado. Hechos 22:3. ¿Se fijan que vale la pena leer la Biblia más que los comentarios y los libros de teología? Es
súper bueno leer la Biblia primero, conocer el idioma, la cultura, sacarle el jugo, y luego, no sé, pues después de semana, ir a los comentarios, que sea la palabra misma la que nos enseñe. 22:3, aquí está hablando Pablo de su testimonio. Dice, yo de cierto soy judío, es Pablo, ¿no es cierto? Cuenta su testimonio. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Instruido, ahí está la palabra paideuo, ahí está el verbo, instruido, fue disciplinado a los pies de Gamaliel. Era como estudiar, no quiero mencionar ninguna universidad para no herir, ya, digamos Oxford, digamos las universidades del extranjero, ¿ya? La media escuela, haber estudiado ahí con Gamaliel. Entonces aquí, usted también encuentra la palabra disciplinar en griego, paideuo. Así que, por favor, anote todos los sinónimos, todos los significados de esta hermosa palabra griega. Y luego, en el punto 4, ¿se me está yendo el tiempo? Tenemos 2 Timoteo 2:25. Que sea la palabra la que nos discipline, que sea la palabra que nos enseñe, nos instruya. 2 Timoteo 2:25, esto es para los líderes, esto es para los pastores, es para toda la iglesia. El 24. El siervo del Señor no debe ser peleador, eso es contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, y eso espero en esta mañana, ser apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ahí está, paideuo, ahí está el verbo de disciplina. Sí, hermanos, qué interesante. Aquí, en griego, Pablo escribió disciplinar, perdón. Y fue traducido, ¿no es cierto?, al castellano porque le parecía mejor, porque la palabra disciplina tiene estos significados: educar, entrenar, castigar, instruir, y aquí es corregir, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Me adelanto al tema. ¿Cómo tenemos que corregir? Ya, hay que castigar. ¿Cómo tenemos que castigar? Con mansedumbre. Y Tito 2:12, el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos, ahí está la palabra paideuo, ahí está el verbo disciplinar, y aquí, por el contexto, hay que traducirlo como enseñanza, enseñar, enseñándonos. Oh, ¿ven? Por favor, que sea la palabra de Dios, que a usted pueda sacarle la venda, que la disciplina es castigo feo, los pastores son retrógrados y brutos, ¿no es cierto?, injustos. ¡No! En este preciso momento, yo a ustedes estoy procurando disciplinar, porque disciplina es instrucción, enseñarles, corregir. Si para nosotros solamente era castigo, como injusto, como se le hizo al Señor, ahora que la palabra nos discipline. ¿Se fijan? Qué hermosa palabra griega que usó Pablo y los demás. En el Antiguo Testamento, en hebreo, también tenemos esa cantidad de veces que sale el verbo. Y luego, el que lo ejecuta. Para esto tenemos que retroceder, ya ok, es que está en el punto 2, pero voy a tener que usarlo como primer punto. El punto número 2 ahí dice entonces Hebreos 12, ¿no es cierto?, que es el texto base. Y versículo 9. Bien, dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, y aquí está entonces el que ejecuta. Nos disciplinaban, o sea, nuestros padres eran los que ejecutaban, ¿no es cierto?, la enseñanza, la instrucción, el castigo, ¿no es cierto?, y nos formaban. Entonces, la palabra ahí, nos disciplinaban, es en griego entonces, está el sustantivo, el ejecutador del verbo, ¿no es cierto? Punto número 1, Romanos 2:20,
Romanos 2:20. Romanos 2:20 dice el 19, solamente para entrar en contexto, leo unos versículos anteriores. El 19, 2:19 de Romanos. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Muy interesante este versículo, porque menciona el que ejecuta, ¿no es cierto? El instructor, este sustantivo que está allí. El instructor. Pero se fijan que dice maestro de niños. ¡Wow! Sí, ahí maestro es lo que nosotros conocemos de los pedagogos, ¿no es cierto? Pedagogía, sí, pues viene, ustedes saben que viene la palabra griega, pienso aquí en la hermana Yaceni y otros profesores, hermanos, jóvenes que están, bueno, usted mismo, Pastor Osvaldo, el pedagogo, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿quién nos está disciplinando? ¿Quién está siendo acá como instructor? Tengo ahí el significado, ¿no es cierto? El punto 1, una persona cuya ocupación es la enseñanza, especialmente el que amonesta y corrige. Por favor, aquí hay una tremenda riqueza. Vayamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Y nos vamos a llevar una grata sorpresa. Aleluya. 3:24. Dice Pablo, el 23, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, el Antiguo Testamento completo, la ley de Moisés, pero no solamente eso, sino que los libros proféticos, etc., ha sido nuestro pam. ¿Qué significará esa palabra? Ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La Biblia, el Antiguo Testamento, porque aquí la ley no se refiere solamente a los 5 primeros libros del Antiguo, no. La Escritura, ¿no es cierto? Bueno, pensando que Pablo no sabía que su carta iba a ser escritura. Fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Así que es importante acá saber qué es lo que significa un ayo. Fíjense, ahí tengo la palabra griega, paidagogos, que no es pedagogos, no, es un paidagogos. En los diccionarios griegos Strong, el 3807 es entonces un derivado, ¿no es cierto? Oigan, no era un profe, era un esclavo. Usualmente eran pegas de esclavos. Y recuerden que habían esclavos reyes, príncipes, pienso en Daniel, súper ultra capacitados, ¿no es cierto? Imagínense, muchas veces el esclavo sabía más que la misma familia que lo había comprado. Entonces se buscaba un esclavo así. Y el paidagogos era el que encargado del niño de la casa o los niños de la casa para llevarlos al colegio. Y los tomaban de la mano. Ese significado está en la palabra ayo, en la palabra paidagogos, tomar al cabro chico y llevarlo al colegio. ¿Qué pasaba cuando lo llevaba al colegio? Cuando lo iba a buscar al colegio, cuando estaba toda la tarde con él. Se transformaba en el formador. Más allá de que ya, siéntate como ahora, ¿no es cierto? Ahora estoy procurando ser pedagogo, ¿no es cierto? Pero otra cosa es, por ejemplo, cuando ustedes discipulan a un recién convertido. Eso es distinto. No solamente le entregamos la primera clase, la quinta clase, no sé, por el paso del bautismo, sino que se estrecha algo. Empezamos a darles ejemplos, empezamos a responder otras preguntas. Mira lo que usted va a hacer, no le conviene. Usted va a ir a la playa, qué rico, vaya a descansar. Se transforma en alguien que va a formar al recién convertido, lo que usted lo quiere transformar en un discípulo de Cristo, como usted es un discípulo de Cristo. Ese es el ayo, el esclavo. En nuestro caso, esclavos de Cristo, que estamos para que el recién convertido madure, que la enseñanza se haga carne, que se comprenda.
Porque yo creo que todo lo que estoy diciendo ahora, se necesita que tomemos 11, un cafecito, y usted me diga, ¿sabe ese versículo no me convenció? ¿Sabe, tengo una duda con esa palabra? Claro, ahí en el día a día, acá en la oficina, cuando vienen hermanos, ok, esto es así. ¿Se fijan? Es muy distinto a simplemente ver un video. 1 Corintios 4:14. Aquí Pablo se jacta súper bien. Dice 1 Corintios 4:15, porque aunque tenga 10.000 años en Cristo. Perdón, estoy leyendo mal. Porque aunque tengáis ustedes 10.000 años en Cristo, 10.000 esclavos, 10.000 discipuladores, ¿no es cierto? No tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. ¡Oh! ¡Wow! Pablo no se consideraba un ayo, ni menos un pedagogo. Él se consideraba el papá que estaba formando a sus hijos en la iglesia en Corinto. Y aquí uno descubre entonces, ¿se han fijado que todas las palabras, el sustantivo, ¿no es cierto?, es paideia, después el verbo, ¿no es cierto?, después el que lo ejecuta, todos inician con pai, 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 pai. Es que es una palabra compuesta en griego, donde pai viene de país, no de país, no es que haya pronunciado mal, bueno, no sé cómo se pronuncia en todo caso, pero no es país de nación, sino que de niño. La palabra original de disciplina tiene un cachito en su palabra griega que es niño. Así que deberíamos leer Hebreos 12, ¿no es cierto? Del 5 al 12, como leíamos, que el que enseña a un niño, el que disciplina a un niño, el que castiga a un niño, el que instruye a un niño, el que forma a un niño, todo gira en torno. Yo entonces lo empiezo a ver como tierno. Bueno, si han habido padres infames, ¿no es cierto?, que castigan sin razón al estilo de Pilatos, pero el Señor sana también. En nuestro medio ustedes saben que tenemos hermanas y hermanas que tuvieron una niñez, una adolescencia muy difícil, muy difícil. Lo único que querían era salir de sus casas. Es que les pegaban con ladrillo, con el martillo, o que cuando llegaba el papá se tenían que subir a los árboles. Pero vemos como el Espíritu Santo, cuando ellos conocen al Señor, les va sanando, les va consolando. Estoy pensando en uno en forma especial que cuidó a su papá al final de la vida de su papá. Papá bruto, pero este hijo, conocedor, salvo, lleno de amor, perdonó a su papá y le ayudaba más encima. Qué increíble lo que hace el Evangelio. Sí, esta palabra, aunque usted no lo crea, es tierna. Así que habría que volver a leer Hebreos, aunque se me está escapando el tiempo. Igual habría que leer Hebreos capítulo 12. Y gira en otra cosa, dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación como a hijos? ¿Se ven? Por algo el autor habla de hijos, porque la palabra disciplina en griego conlleva esa palabrita pais, niño. Hijo mío, no menosprecies la enseñanza, la instrucción, ¿no es cierto? Bueno, puede ser castigo también, pero es el castigo que uno le daba a los hijos, pues. Yo no soy un papá perfecto, pero conocía muy bien mis límites. Sabía que si me hacían enojar, yo no podía castigarles enojado, yo tenía que calmarme, tenía que, y para ser lo más justo posible. Y aún así uno es injusto, pero ¿quién es el justo? ¿Quién es el que hace la disciplina perfecta? Es el Señor. Miren el 6, tal vez ya con estas pocas instrucciones que hemos recibido, podemos leer en forma distinta el versículo 6, porque el Señor al que ama, enseña a un niño, enseña a su hijo, ya, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis
La disciplina. ¿Se fijan que cambia el significado? ¿Cuál es el objetivo de la disciplina en el pueblo de Dios, en Israel? Porque los disciplinó. Bueno, antes lo hacía con fuego, con terremoto, les tragaba la tierra. Pero pensando la disciplina cuando fueron deportados, ¿no es cierto?, a Babilonia. ¿Aprendieron o no aprendieron? Sí. Después de eso, no volvieron a ser idólatras. Tal vez ahora tienen otros pecados. Por ejemplo, Tel Aviv es una de las capitales del homosexualismo. Pero de ahí que los judíos sean idólatras, tal vez son ateos. Sí, pues no creen en el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Pero de ahí a idólatras, no. Ellos aprendieron después de 70 años. Fíjense aquí en Hebreos 12:10. Aquí yo inserté el versículo, así que no hace falta buscarlo en las Biblias. Y aquellos ciertamente, los papás que nos disciplinaban, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Entonces esa palabra nos disciplinaban, ahí está el que ejecuta, ¿no es cierto?, la acción. Ellos nos enseñaban, instruían, formaban o castigaban como a ellos les parecía. Pero ¿quién es este en el contexto de Hebreos que estamos estudiando? Es Dios, es nuestro Padre. Pero nuestro Padre Celestial, dice que nos disciplina para lo que nos es provechoso. Sí, pues. La disciplina del Señor es saludable, enriquecedora, es para nuestro provecho. Si Él me dice, Paul, siendo jovencito, soltero, no forniques, huye, cuando estés de novio con Manino, disfruten el pololeo, coman rico, paseen, pero pónganse límite, porque eso les conviene. Y es muy distinto empezar el matrimonio en santidad. Sí. Dice, para que participemos de su santidad. El Señor tiene un propósito. Nos quiere disciplinar, nos quiere enseñar, nos quiere instruir. Ya, ok. Nos quiere castigar, nos quiere formar. Ahora, no como un ayo, no como un pedagogo, un profesor, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que hay profesores que no están ni ahí con sus alumnos. Dan la clase y chao. Pero hay otros profesores que obviamente se involucran con los alumnos. ¡Wow! Mi hijo menor tiene muy en alto sus últimos profesores en jefe. Claro, se entregan en forma distinta. Pero aquí no es un pedagogo, aquí no es un esclavo, un ayo. Aquí es lo que Pablo era para los corintios. Nuestro Dios Padre nos quiere disciplinar para que participemos de su santidad. ¡Aleluya! Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Me adelanto al tema. ¿Cómo tenemos que disciplinar? Los carnales no pueden disciplinar en la iglesia. El que va a disciplinar tiene que ser espiritual, el que vaya a enseñar, el que vaya a formar, el que vaya a instruir, el que vaya a castigar, el que vaya a exhortar. No puede ser un hermano niño en Cristo, tiene que ser espiritual, maduro en la fe. ¿Y qué más? Con mansedumbre. Otra vez está esa palabra. No es aquí revancha. Por fin se portó mal este hermano, ahora me voy a desquitar. No. Con espíritu de mansedumbre, me adelanto al tema. ¿Qué otra cosa más hay que tener en consideración? Considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Se fijan? Hay que disciplinar, hay que enseñar, hay que instruir, formar, hay que, castigar, pero con humildad. Yo puedo caer en la misma tentación. Sí, ¿ok? Bien, después tenemos las medidas de disciplina, pero no del pueblo de Israel, pues ya mencioné, ¿no es cierto? Y ustedes las conocen. Y de hecho, Jesús terminó con las medidas de disciplinas del Antiguo Testamento. Él las terminó aquí, nunca más se hace esto.
¿En quién estoy pensando? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se puede acordar? ¿Dónde Jesús termina con las medidas del Antiguo Testamento? Exacto. No, es que me escuché. Juan 8, ¿no es cierto? Donde habla de la mujer adúltera, claro, que la pillaron justo en el momento. Así que todos los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, agarraron piedra. Y Jesús empezó a escribir en la tierra, ¿se acuerdan? ¡Wow! Y dijo esta frase inspirada para el bronce: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Los viejos se fueron antes, ¿eh? Después los jóvenes, más duros. Oigan, Jesús termina esa aplicación que sabemos que es horrible y la siguen practicando, ¿no es cierto? Los musulmanes radicales, ¿no es cierto? No. Miren, se me va el tiempo. Tenemos acá las 6 ocasiones donde encontramos medidas de disciplina. Falta una, pues. Tenemos el 1, el Señor, ahí en Mateo, después Pablo en Filipenses, nos enseña a tener buenas relaciones, qué hacer cuando hay un problema entre hermanos. A veces cuando algún hermano se va de la iglesia porque no, tal persona me hirió, tal persona me ofendió. Entonces yo les digo, pues mira, aquí tú tienes que aprender a solucionar tus relaciones interpersonales, porque si no lo sabes solucionar acá, en la próxima iglesia puede ser que te pase lo mismo. No sé si lo estoy maldiciendo en ese momento con esa palabra, ¿verdad que está quedando grabado esto, flauta? Pero sí, yo tengo que aprender a solucionar mis problemas interpersonales en la iglesia. Y eso lo encontramos ahí en Mateo 18, Filipenses 4 y obviamente con la doctrina de esto de perdonar, procurar la paz, etc. Luego, ¿qué más se toma medidas de disciplina en la iglesia? Los errores doctrinales, la caída de un hermano, leíamos eso. Fíjense, el que causa divisiones. El que causa divisiones. Luego tenemos la inmoralidad, un caso súper feo que tenían los hermanos de Corinto. El punto 6, dice, ¿se acuerdan lo que dijo? Bueno, es que vamos a leer esa cita un poco más adelante. ¿Eh? Oigan, sí, pues, Pablo no le gusta los que son flojos. No. El que, no. Sí, pues, lo que está pasando en esa iglesia es que, como al igual que nosotros, creemos que el Señor viene súper luego, así que ¿para qué voy a trabajar? Pero entonces, ¿qué pasó con algunos hermanos en Tesalónica? Empezaban a visitar y que los hermanos los alimentaran. ¿Y por qué no trabajáis tú? No, porque el Señor viene pronto. No, aquí Pablo fue categórico. Pero falta una cita. Falta una cita, queridos hermanos. Porque cuando enseño esto de la disciplina, ok, tal vez no le gusta esta doctrina o como lo practicamos aquí en la iglesia, pero bueno, entonces dejemos la disciplina al Señor. Y ustedes ya saben entonces a qué me refiero. No sé si es hasta el 11, voy a verificar. ¿Quién? Sí. ¿Quién en la iglesia ejerció la primera medida de disciplina? Punto 7. Había mentido, un matrimonio había mentido. ¡Guau! Para hacerse notar, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros, somos bacanos. Oigan, el Espíritu Santo ejerció la primera medida de disciplina en su iglesia, en la iglesia del Señor. Los mató. Ustedes saben que cayeron y plop. Y los jóvenes fueron a enterrar al marido y al rato entró la señora, la misma mentira, y el Espíritu Santo, chao, pum. ¡Qué tremendo, queridos hermanos! El Espíritu Santo procurando mantener la santidad en la iglesia. ¡Wow! Por favor, en casa, repasen estos versículos. Si tienen duda,
yo creo que, sí, perdón, yo estoy en la escuela bíblica, así que ahí tienen mi teléfono si me quieren preguntar. Para ya ir, procurar finalizando, uno descubre en toda la Biblia que las medidas de disciplina no puede ser de sopetón, sino que tiene que ser gradual, progresiva. Por tiempo no lo vamos a poder leer, pero es muy enriquecedor que ustedes lean. No la veo muy bien ahí, ¿no es cierto? Pero dice Levíticos y es el 26, del 14 al 33. Y ahí ustedes se van a ir de espalda, porque así, por lo menos a mí me pasó, que, claro, ya entendemos entonces que la disciplina es enseñanza, la disciplina es instruir, la disciplina es corregir, también castigar. Entonces, uno ve que la disciplina del Señor para el pueblo de Israel fue gradual. Al primer pecado, ¡pum!, no los mandó a Babilonia deportados. Fue de menos a más. ¿Cómo es en la casa? ¿Cómo es con nuestros niños chiquititos, ¿no es cierto? Primero tenemos que enseñarles, ¿no es cierto? No podemos disciplinar o castigar, no sé, te quedas sin tele, no sé, por una palmadita, si un niño viene, ¿no es cierto? No sé, por 2, 3 años, una palmadita, pero sin ira, sino que comprenda que aquí pasó algo. Tiene que saber, tenemos que enseñarle las cosas, tenemos que decirle lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que enseñarle que eso no nos agrada, pero sí te amo, pero lo que acabas de hacer no corresponde. Eso, toda la disciplina en la Biblia y en la iglesia es toda la vida, enseñando, corrigiendo, castigando, enseñando, corrigiendo, si es necesario, castigando. Porque ya sabemos que la base es la enseñanza, la advertencia, la exhortación y la corrección. Punto 1, lo tengo ahí, ¿no es cierto? Como primera medida. Así que en este momento yo estoy ejerciendo disciplina, te estoy enseñando, te estoy advirtiendo, te estoy corrigiendo. Y ahí está la palabra exhortación, que cuando uno lee la palabra exhortación en 1 Corintios 14, cuando habla de la disciplina, perdón, cuando habla de los dones espirituales, de la profecía, dice que la profecía es para consuelo, para edificación y exhortación. ¿Y saben lo que significa exhortación? Porque a veces pensamos, la exhortación, ahí está el reto. Te voy a exhortar, te voy a retar. No, la palabra exhortación allí, en griego, significa mostrar un mejor camino con buenas palabras. ¡Oh, qué hermoso! Cuando lo descubrí era en la juventud. Es mostrarle a los jóvenes, mostrarle a mis hijos. La manina, mi señora, me muestra a mí un mejor camino y con buenas palabras. Ya sabemos que tiene que ser con mansedumbre, etcétera, etcétera. Punto 2. Esto ya es más local, como nosotros lo practicamos. Nosotros practicamos el punto número 1, ¿no es cierto? Semanalmente, enseñando, instruyendo, conversaciones aquí en el templo, en las casas. Está pasando esto en el matrimonio, está pasando esto con los hijos. ¿Qué dice el Señor? Estamos, ¿no es cierto?, constantemente. La disciplina en la iglesia es constantemente enseñanza. Pero ustedes tal vez nos han oído en reuniones de iglesia que hemos puesto en disciplina, una medida de disciplina, que es la frase correcta, de suspensión. ¿Qué significa? Los vamos a suspender en el aire, con globos, ¿no es cierto? Están suspendidos. ¿A qué nos referimos con eso? Segunda Tesalonicenses 3, 13 al 16. Aquí es cuando Pablo se queja de los flojos, ¿ya? El 13, 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Sí, porque anteriormente estaba hablando, ¿no es cierto?, del deber de trabajar. El 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, cuando el presbiterio tiene que ejercer una medida de disciplina, no es para castigarlo injustamente, no es para
vengarse, sí, porque él habló mal de mí, así que ahora no. Es mi hermano, es mi igual, que leíamos en Gálatas, que yo tengo que ser humilde porque yo mismo puedo ser tentado. Así que aquí va una humildad, es mi hermano. Recuerden que disciplina, la primera palabrita es pai, es hijo, tengo que disciplinarlo como si fuera mi hijo. ¿Cómo disciplino yo a mis hijos? Con ternura. Yo quiero que mis hijos sean buenos hombres, que miren, yo me comporto frente a ellos, bueno, y también no frente a ellos, el trato con mi señora, porque yo sé que después ellos o algo van a copiar de ese trato. Así que si yo soy bruto con mi señora, puede ser que alguno de ellos también sea bruto con su señora. Puede ser, o tal vez no. Así que, claro, cuando eran niños yo leía la Biblia frente a ellos para que me vieran. Y disfrutábamos y jugábamos, ¿no es cierto? Para que no piensen que es algo súper santo y el papá es inalcanzable. No, la pasamos re bien en la casa. Pero cuando ellos jugaban, yo leía la Biblia frente a ellos. ¿Y qué ha pasado? Que leen, pues leen, no solamente la Biblia, libros también. Así que tenemos que considerarlo como hermano, como hermana. Dice que al hermano mayor como papá, a la hermana mayor como mamá. A las jovencitas de la iglesia, dice Pablo, hay que tratarlas con suma pureza. Ojo. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, pues. ¿Cuántas iglesias no ejercen medidas de disciplina? Para destruir. La medida de disciplina no es para destruir. Leíamos que es para nuestro provecho, para que participemos de su santidad, para que sean restaurados. Y entonces, ¿por qué suspendemos públicamente? Porque dice en el 14, a este señaladlo. Esa palabra griega señaladlo es ponerle una marca. Bueno, qué feo. Los nazis lo hacían con los judíos. Qué feo. En la ropa. Una estrella de David, que feo, muy feo, muy feo. Pero hay que señalarlo, hermanos. Esto ha pasado. Miren, no os juntéis con él. No significa que chao, nunca más, no. Es, cuando dice acá juntéis, es no intimar, no tener comunión, compañerismo. Y eso a veces pasa, ponemos en medida de disciplina a algún hermano y después otro hermano, y los pastores que fueron brutos contigo, y no saben nada, yo te apoyo. Eso es participar, tener comunión. No, no, no. Dice que se tiene que avergonzar. ¡Wow! ¡Qué castigo más feo! Pero es que esta vergüenza, por el tiempo, miren, en casa lean el recuadro negro, ¿no es cierto? Donde dice el propósito de la medida de disciplina es producir vergüenza. ¡Wow! ¡Qué feo! Pero si leen las citas que tengo ahí, la de 2 Corintios 7, 8 al 11, es una vergüenza que produce tristeza, la tristeza de Dios. ¿Cuál será la tristeza de Dios? Es la que me compunge, la que me hace arrepentirme. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Cuando sufro porque mi ego, porque mi soberbia, ¿no es cierto? Cuando estoy ciego por el pecado, claro, ahí mi ego está sufriendo. Y cuando sufre mi ego, no hay mucho que hacer, hay que estar orando para que el Señor tenga misericordia. Porque ustedes saben que los hermanos que son puestos en medida de disciplina reaccionan distinto. Entonces, los que reaccionan bien, he quedado avergonzado porque hice ese pecado. Tienen la tristeza de Dios, te fallé, tú que eres mi Dios, mi Señor. Ahí en 2 Corintios 7, 8, en el recuadro negro, habla de que esa tristeza de Dios, esa vergüenza que produce la medida de disciplina, produce un celo por hacer bien las cosas, un celo para amar más al Señor. Usualmente los hermanos que se restauran de las medidas de disciplina, ¡oh! ¿Qué puedo hacer? Sí, pintemos acá. ¿Qué podemos? Hay que mover la silla, movamos la silla, hay que ir a evangelizar, ya hay que ir a evangelizar. ¡Oh! Tienen un celo renovado por el Señor. Después tenemos número 3, la medida de disciplina de expulsión, flauta. Y era lo que yo les mencionaba, pues en 1 Timoteo 1,
19. ¿Se acuerdan que les leí de Himeneo y Alejandro que los entregué a Satanás? ¡Wow! Sí, pues ahí tenemos la medida de expulsión. En la suspensión siguen miembros de la iglesia, siguen miembros del cuerpo de Cristo. Hasta ahora no pueden celebrar cena, ¿no es cierto?, del Señor, no pueden dirigir, no pueden hacer una función. Pero sí asistir a los cultos y todo esto, ¿no es cierto? Procurar que uno mismo lo acompañe. Es muy, muy malo cuando hemos tomado medidas de disciplina de suspensión o de expulsión y no los hemos acompañado. Bueno, a veces no quieren ayuda, a veces están tan ciegos por su pecado que aquí todos son malos, menos él. Oh, los pastores son muy malos. Y no reconocen que el que pecó no fuimos nosotros, fueron ellos, fueron ellos. Pero la medida de expulsión es que ya no pertenecen al cuerpo de Cristo. Eso es feo, terrible. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 20, ¿no es cierto? 1 Timoteo 1:20, para que aprenda. Recuerden que la disciplina conlleva la palabrita hijo, niño, para que enseñarle como hijo, para que aprendan a no blasfemar. Aquí faltaría una cita, aquí faltaría una cita. Estoy pensando en el punto 3, que ahí habría que añadir, hermanos, la de 1 Corintios, capítulo 5, pero después la de 2 Corintios, y ahí no recuerdo qué capítulo es, parece que es el 4, parece, eso habría que confirmarlo. Este caso grave que había en Corinto, ¿no es cierto? Que un joven se metió, es que feo, un joven convivía con la señora de su papá, súper feo, ¿no es cierto? Habría que leerlos, porque acá Pablo les dice, oigan, miren, lo vamos a buscar, no sé si quieren terminar, tal vez, son las 10:20. Miren, 1 Corintios 5, ¿no es cierto? Versículos 1, ahí empieza a explicar él. Dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue una medida de disciplina a la distancia. El tal sea otra vez entregado a Satanás. Para nosotros eso sería la expulsión, ¿no es cierto? Ya no pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, si no pertenece al cuerpo de Cristo, ¿a quién va a pertenecer? Ok. Pero dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se fijan que inclusive esta medida tan fea es para procurar que reaccione el hermano? Es para procurar que reconozca, sí me equivoqué, sí me arrepiento. Y no, si ustedes no tienen la razón, yo soy el único que me porto bien y tiene un desparramo en la familia. Tiene un desparramo en su trabajo, es cristiano, pero roba. Ay, disculpen. No, para que reaccione, para que se avergüence. Por si quizás el Señor le toca, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, puede haber restauración. Miren lo que buscaba él. Lo perdí. Y después, entonces, la otra cita en Tito. Tito, esta es muy importante. 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, expulsión. Nosotros expulsamos esa medida de disciplina a los que causan división en la iglesia. Pero fíjense que dijo después de una y otra amonestación, ¿se fijan? Hay que enseñar, hay que advertir, hay que corregir. Igual pecó. Arrepiéntete, volvamos al Señor, no sigas dividiendo la iglesia, oremos, y lo sigue haciendo. El 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Qué terrible. Bien, al final entonces, la letra A, B, C, D, es cómo impartir las medidas de disciplina en la iglesia. Entonces, con mansedumbre, con madurez cristiana, yo les decía, con humildad, como si fueras tu propio hermano, no como enemigo, faltó escribir ahí,
con valentía. Porque cuando Pedro está recibiendo que Ananías le mintió, tuvo que estar con mucho dominio propio Pedro, tuvo que estar con mucho amor, tuvo que estar con mucha valentía. Has mentido a Dios, has mentido al Espíritu Santo. Aquí están los jóvenes que te van a sepultar. ¡Qué valentía! Les confieso, se necesita mucha valentía para conversar a veces con los hermanos. ¿Tengo algo más? ¡Oh! No tengo nada más. Bien, el tema de hoy día, yo también tenía que hablarles de la escatología, flauta, que puros temazos que duran como horas. Así que yo les voy a mandar las PPT de la escatología y yo abordo la escatología desde el milenio, porque siempre no se alcanza a estudiar el milenio, ¿no? Entonces me fui con el milenio primero. Y a través de estudiar el milenio, ustedes van a poder ahí en las PPT descubrir cuáles son las diferentes posturas que hay en torno al milenio, en torno, ¿no es cierto? Me tenté, he pecado, querido Pastor Leo. Aquí está, para mostrárselo un poco, para explicarles, ¿no es cierto? ¿Lo ven, no es cierto? ¿Todo se ve? La importancia del milenio, cuándo será, las posturas, ¿no es cierto? Esta es nuestra postura, nosotros somos premilenaristas, y después, entre los premilenaristas no hay acuerdo si el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, en la mitad de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Pero entonces esta hojita, la 14, no sé si es que parece que lo escribí mal. Aquí tenemos los argumentos por qué creemos que nos vamos antes de la gran tribulación. Y después lo otro que les quiero decir. Acá está. Las características profetizadas del reino terrenal del Señor. Esto yo lo saqué del libro Eventos del Porvenir, que les recomiendo, por Dwight Pentecost. Súper viejo el hombre, pero yo encuentro que se ajusta. Bueno, hay algunas características que él menciona que yo encuentro que no se ajustan al versículo que él usa. ¿Ya? Pero puede ser que cuando ustedes lean ese versículo, no, sí se ajusta. Así que ojo con lo que vayan a leer acá, pero en las principales características del milenio, los versículos de Dwight Pentecost son los versículos que nosotros usamos, ¿ya? Pero él habla de que no va a haber enanismo. Y el versículo que usa, no sé, pero de que vamos a jugar con el león, de que va a haber justicia, de que va a haber prosperidad, de que van a trabajar, y que todas las herramientas todas las armas, ¿no es cierto?, se van a transformar en herramientas de agricultura, así que ese va a ser el poder económico del milenio del Señor, la agricultura. ¡Wow! Va a sanar las tierras y eso. Entonces, todos esos versículos, Dwight Pentecost se ajusta muy bien, pero cuando ya se va por no sé, es como demasiado. Y hay libros del milenio, oigan, que uno ha leído, donde dice que nuestras mascotas que han muerto y hemos sepultado van a resucitar en el milenio. Yo pensé en un cuyi que hemos tenido, en un conejo, en los boxers que hemos tenido, eso no sé dónde lo sacan, así que, por supuesto, cuidado con lo que leemos. ¿Preguntas? ¿Alguna acotación? ¿Algún versículo? Así que usted todos los días está siendo disciplinado por el Padre Celestial. Disciplinado enseñándole, corrigiéndole, animándole, o no animamos a nuestros hijos con disciplina, claro, con un abrazo rico, vamos a comer algo rico, ¿no es cierto? Es parte de esta formación. Y el que nos disciplina no es el famoso ayo, o un profesor de castellano que no está ni ahí con su alumno, es nuestro Padre Celestial, para que participemos de su santidad. Bien, muchas gracias por haberme oído